La Semana Santa es un grito de victoria, es un grito de alegría, es un grito de triunfo. ¿Sabes? La Biblia dice que Jesús fue a las profundidades en el momento que Él estaba muerto, le arrebató el acta de los decretos que nos condenaba al diablo y le dijo: yo voy a pagar con mi sangre la libertad de cada uno de los que estamos aquí y los millones y millones que hay a través de la historia, porque Jesús venció la muerte. Amén. Así que no es un día de tristeza, no es un día de estar de luto, sino que es un día de alegría. Hoy quiero correr un poco el velo. No te voy a hablar directamente de los días de Pascua, aunque lo voy a tocar. Quiero hablarte y llevarte a ver quién es realmente Jesús. A lo mejor no sé qué imagen tienes tú de Jesús. Algunos lo ven crucificado, otro con cara de pobrecito, otro con cara de lástima. Pero vamos a entrar en la palabra para conocer quién es Jesús y verlo en toda su majestad. Todos los años, para esta época, vemos los negocios llenos, comprando pescado y todo lo demás. Mucha gente se va de vacaciones, las rutas llenas, el turismo a full. Algunos no tienen ni idea qué significa Semana Santa. No estoy criticando que se vayan de vacaciones o aprovechan los feriados. No. Estoy diciendo el motivo principal de Semana Santa es otro. ¿Qué es la Pascua? En el griego, la Pascua es pascha, así, pascha, y en hebreo pasad, que significa pasar por alto. Cuando allí en Éxodo empezó la Pascua, en cada lindel de una casa tenía que tener una marca de sangre. Y el ángel de la muerte pasaba por alto esa casa que tenía una mancha de sangre. Por eso es la Pascua. No tiene que ver con el huevito, no tiene que ver con el conejo. Aparte está 70 lucas un huevito así. ¿Sabes el asado que me como? En una de las fiestas más importantes del pueblo judío es la Pascua, porque le recuerda la libertad de la esclavitud de Egipto. Y para los cristianos, Jesús venció y resucitó. Eso significa la Pascua para nosotros. Es un día de victoria eterna. Es un día, un antes y un después en la creación. Es un día tan importante que cuando la piedra fue movida a donde estaba sepultado el Señor Jesús, las mujeres fueron a ver y el ángel le dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vayan a sus hermanos y díganle que vayan a Jerusalén, que allí va a ir el Maestro. Qué tremendo habrá sido ese momento. 40 días después, lo ven a Jesús elevarse e irse en una nube, a ocupar el lugar que había dejado 33 años atrás, su trono. Los días que Jesús vivió en la tierra marcaron para siempre la historia del ser humano. Esta es una pequeña introducción para entender lo que celebramos hoy. No es un día cualquiera, celebramos un día de victoria. Y los días anteriores al domingo que Jesús resucita fueron días muy fuertes. Búscalo allí en Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a ir rápido aquí porque quiero llegar a otro punto. Pero quiero que tú entiendas lo que estaba pasando los días anteriores a el domingo. Juan 13, 1. Después vamos a leer del 3 en adelante. Antes de la celebración de la Pascua,
Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaba a Él. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secándolo con la toalla que tenía en la cintura. Estos fueron días anteriores al domingo. Cada acción de Jesús tenía un significado, no era casualidad ni se le había ocurrido porque en ese momento se inspiró. En todo momento Jesús hacía algo con un propósito. Jesús en todo momento fue consciente que Él nació con un propósito y un destino. Él nació en un pesebre y Él sabía que su final era una cruz, el final humano. Nació miserable en un pesebre mugriento lleno de olor a vaca y muere clavado en un madero como un delincuente. Él sabía cuál era su nacimiento y cuál era el proceso que él tenía que vivir. Pero Jesús estaba determinado a cumplir lo que el Padre le había entregado que hiciera. Getsemaní, un poquito más adelante, fue un momento tremendo. Allí en Mateo 26, búscalo, vamos a ir rápido aquí. Mateo 26, 36. Algo que está pasando en un huerto. Algo que está pasando en un lugar que es trascendental. Versículo 36 al 39 de Mateo 26. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Él se adelantó un poco y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Una oración impresionante. La batalla más cruel que se ha librado en la tierra, la más despiadada, se llevó a cabo en un huerto. El futuro de la humanidad estaba en juego allí en Getsemaní. Al principio de todo, Satanás le robó la libertad al ser humano. ¿Dónde fue? En un huerto, en el Edén. Nada es casualidad. Y ahora en un huerto estaba la posibilidad de recuperar esa libertad que habían perdido Adán y Eva. Estaba ocurriendo en un huerto, en Getsemaní. Jesús sabía que su futuro era la cruz. Pero cuando Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba... A veces nosotros nos tenemos que imaginar cosas, chicos. ¿Por qué? Porque Dios te dio la imaginación para que la uses. Imagínate en el momento que está Jesús en Getsemaní orando solo, alejado de sus amigos y diciéndole: Padre, tengo miedo. Padre, este sufrimiento, yo sé dónde voy, yo sé que me van a clavar en una cruz, yo sé que me van a poner espinas en la cabeza, yo sé que voy a sufrir, yo sé que me van a escupir, yo sé que van a romper mi cuerpo, porque Jesús sabía. Pero Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Se estaba librando una guerra de características universales y todo dependía de la expresión: hágase tu voluntad.
¿Qué hubiese pasado si Jesús se volvía atrás? ¿Qué hubiese pasado si Jesús le esquivaba a la cruz? ¿Qué hubiese pasado si le hacía caso a alguno que decía, no, maestro, el mismo Pedro, que no te ocurra eso? ¿Cómo se te va a ocurrir ir a la cruz? Pero el Señor Jesús la tenía clara. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Todos sabemos que después de esto a Jesús lo arrestan y lo llevan delante de Pilato. Lo humillaron hasta lo más profundo que te puedas imaginar. Y terminó clavado en una cruz. Desgarrado su cuerpo, golpeado. Lo peor que se te pueda ocurrir en la cabeza, se lo hicieron a Jesús. Su carne, traspasado por los clavos, era la peor manera de morir. Era la manera que tenían para los delincuentes. A veces cuando pensamos en los clavos podemos pensar que un clavo de 3 pulgadas, 4 pulgadas. No, era un fierro. Un pedazo de hierro clavado en la mano. Imagínate si te clavas una espina y te duele. Imagínate lo que fue que ese hierro entrara en las manos de Jesús y traspasara sus huesos, sus tendones, su carne. Imagínate sus pies clavados a un pedazo de madera traspasado por un hierro. Imagínate las espinas clavadas en su sien. Imagínate. Cuánta humillación, cuánto dolor, cuántas lágrimas, porque Jesús era hombre y le dolía. Pero la muerte no lo pudo retener, la cruz no lo pudo contener. Una cueva no lo pudo encerrar. Nadie pudo, ni los romanos, nadie pudo detener a Jesucristo. Ni la muerte. Ni la muerte. Él venció la muerte al resucitar al tercer día. Corrió la piedra que le habían puesto en la cueva. Dejó la ropa con la cual lo habían envuelto. Y se les aparece vivo a sus amigos. Pero ¿qué pasó mientras estuvo en el sepulcro? ¿Qué pasó en ese momento antes de resucitar? Porque aquí están los detalles, querida iglesia. Dice la Biblia que fue a las profundidades del infierno. Y vamos a leer lo que estaba haciendo. Anda a buscarlo a Colosenses. Quiero que lo busque, porque aquí hay revelación de lo que el Señor estaba haciendo mientras la muerte lo tenía allí. Pero Él se movía. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Colosenses 2, 14, 15 dice que Él, Jesús, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto estaba haciendo el Señor Jesús en el momento que fue al infierno. Dice que despojó de toda autoridad, de todo gobierno a Satanás y sus demonios. Esta es una figura de lo que hacían los generales en la antigüedad cuando conquistaban un pueblo. Los exhibía delante de todos, desnudos,
despojado de toda autoridad, gobierno y poder. Jesús despojó a los demonios y los paseó delante de todos los ángeles, los serafines del Padre, el Espíritu Santo. ¿Sabés qué les dijo? Están desnudos, no tienen más poder. Yo le arrebaté el acta de los decretos a mis hermanos, a vos y a mí. Jesús estaba haciendo eso. Ahora, ¿qué decía ese documento que Jesús fue y le arrebató a Satanás? Que tú y yo estábamos condenados al infierno. No había escapatoria para la humanidad. Lejos de Dios a causa de nuestros pecados, pero Cristo pagó con su sangre para que seas libre. Quiero que tomes conciencia hoy de lo que Jesús hizo. A lo mejor has recibido a Jesús hace mucho tiempo. A lo mejor has cambiado a Jesús por cualquier cosa, por un deseo, por una novia, por un novio, por cualquier cosa. Pero nada vale más que Jesús. A lo mejor te olvidaste por un tiempo de Él. Estabas condenado, estaba yo condenado al infierno. Pero Cristo voluntariamente pagó con su sangre para que podamos ser libres. Tu vida tiene un precio muy alto. Tu vida no es cualquier cosa. Mi vida no es cualquier cosa. Mi vida y tu vida tienen un precio muy alto. ¿Sabe cuál es? La sangre de Jesús. No hay un precio más grande. No hay valor más importante que la sangre de Jesús. Y Él derramó hasta su última gota de sangre, porque te amó y me amó. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tener a Jesús en nuestro corazón? Sí que vale la pena. A mí me quitó la mugre donde estaba. Me sacó de la mugre, de la pobreza, de la miseria. Y hoy me dice, estás sentado junto conmigo en las regiones espirituales. No por ser pastor, por ser hijo. Como vos estás con Él. A causa de su obediencia, la obediencia de Jesús, el Padre hizo esto. Busca los Filipenses. Quiero que tomes el peso realmente de lo que dice la palabra, de lo que hizo el Señor y lo que hizo el Padre ahora. Filipenses 2, del 6 en adelante. Y aquí hay muchas cosas importantes. La palabra está hablando de Jesús. Aunque era Dios, escucha, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Es decir, Él se despojó de toda su divinidad. Se hizo hombre. Dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, escucha, mira lo que hace el Padre. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Jesús se despojó de toda su divinidad, se hizo hombre y le dio un nombre el Padre que es por encima de todo nombre. Algunos lo vamos a reconocer aquí en la tierra cuando lo recibimos en nuestro corazón. Otros lo harán allá en la eternidad, pero todos, tarde o temprano, doblarán las rodillas delante de Jesús. Aquellos que niegan a Jesús, aquellos que dicen que fue un simple carpintero, un profeta, aquellos que se animan a hablar mal de Él, aquellos que desprestigian su iglesia, un día
tendrán que doblar su rodilla delante del único Dios. Jesús es mucho más que un carpintero, querida iglesia. Él se despojó de toda su divinidad y se hizo un hombre común y corriente para ocupar el lugar que ocupaba un delincuente. ¿Te das cuenta de lo que significa la Pascua? No es un huevo, no es un conejo, no es un día más. Jesús es la Pascua. No es un día donde hay que comer o no comer carne, comer o no comer pescado. Es mucho más que eso. Es reconocer que un día el Todopoderoso vino a la tierra, se despojó de quien era y nos amó tanto, como dice Juan 3:16. De tal manera Dios me amó que envió su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la Pascua es mucho más que un huevo, que un conejo, que un día feriado. El centro de la Pascua se llama Jesús. Hoy vivimos en la libertad que nos dio su entrega, su renunciamiento, su valentía, porque había que ser un hombre de... Vos sabés de qué te estoy hablando. Para ir derecho a la cruz sabiendo lo que iba a pasar allí. Jesús era un hombre de una valentía tremenda y no era Dios. Se había despojado de su divinidad, era totalmente hombre. Ahora, su acción maravillosa le dio a tu vida y a la mía un alto valor. Por lo tanto, nunca te mires en menos. Nunca, porque para Dios eres importante. Tú tienes algo que yo te he dicho muchas veces, es más, la hice canción. Que tienes un pasado redimido y un presente seguro, pero tienes un futuro glorioso. El Espíritu Santo me inspiró a hacer una canción con esta frase, que en algún momento la vamos a cantar. Pero ¿sabes? Nada de esto podía ocurrir si no fuese por la obediencia de Jesús. Todo eso lo conquistó Jesús en la cruz y al resucitar. Por eso el Padre le ha dado el más alto honor y su nombre más importante para que toda rodilla se doble delante de Él. Por lo tanto, Jesús es el centro de la historia. No es ni un hombre importante, un jugador de fútbol. Como ustedes saben, a mí me gusta el fútbol. Pero hay alguien más grande que Messi, que Maradona o cualquier otro. Se llama Jesús. Él es el centro de la historia. Jesús ya ha resucitado y es llevado al cielo. Pero un día Jesús regresará del cielo a venir a buscarte a vos y a mí, a su iglesia. Pero la historia estaría incompleta si no te cuento lo que pasa en el cielo. Te conté lo que pasó en las profundidades de la tierra, en el infierno, las decisiones de Jesús, pero en Apocalipsis 7, versículo 9, algo que está pasando en el cielo. Juan, el apóstol, le ha revelado lo que está pasando en el cielo. Después de esto miré y he aquí, escucha, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. ¿Quiénes son esas personas? Tú y yo. Y los millones y millones a través de la historia. Por eso dice, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y Jesús hizo algo maravilloso.
Se despojó, sí, Él se despojó, pero ahora te despoja a vos de la mugre, de la ropa sucia, y te pone vestimenta blanca, pureza. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y en los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta lo que es la Pascua? ¿Te das cuenta lo que significa la Pascua? Te mostré desde el principio. Ahora te muestro el final. Tú y yo estaremos delante de ese trono, adorando al Cordero, junto a los ángeles, adorando al que vive. ¿Te das cuenta qué privilegio tenés de conocer a Jesús? No es una religión, no es una moda, no es una costumbre. Este es Jesús, tu Salvador. Está entronizado en gloria. Toda la creación dobla las rodillas delante de Él. Poder contemplar la hermosura, la majestad de Jesús. Ser llamado hijas e hijos de Dios. Ser heredero junto con Cristo de todas las bendiciones. Tú y yo somos herederos. Por eso hoy te decía que si tenemos a Jesús lo tenemos todo. Te da el privilegio de estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Que te haya delegado autoridad para atar y desatar, para prohibir y permitir. Tú tienes autoridad de decir a los demonios: en el nombre de Jesús, salí de mi casa. Salí de mi vida, salí de mis problemas. Porque Jesús te ha dado autoridad para eso. Tienes que hacerlo, tienes que ejercerla. No te puedes quedar esperando que el pastor o alguien vaya a orar a tu casa. Echar a los demonios a patada de tu casa. Tú y yo fuimos y somos la causa. Porque un día como hoy, en Pascua, Jesús se haya vencido a la muerte. Al resucitar y te haya dado el regalo de la vida eterna. Nadie te la puede quitar. Es un regalo tuyo, es mío. Y llamarte iglesia, un remanente escogido, un linaje celestial. La posibilidad de que nuestras vidas trasciendan más allá del tiempo, porque un día alguien hablará de vos. Y hablará que un día, un domingo a la noche de Pascua, estabas sentado escuchando una palabra que te dice que tú eres una hija y un hijo de Dios. Alguien en algún momento hablará de tu fidelidad. La Pascua es libertad. Libertad, libertad. Como está en nuestro himno. Pero libertad para todo el que cree que Jesús es el Señor. No es un libertinaje. No es para hacer lo que se me antoja. Es la libertad de los hijos y las hijas de Dios que pueden disfrutar de la vida. Por lo tanto, esta palabra tiene que llevarnos a pensar qué lugar está ocupando Jesús en mi vida y en tu vida. ¿Qué lugar ocupa Jesús? Muy fácil a veces decimos: sí, Él es mi Señor. Es muy fácil, pero sabes que el Señor es dueño. Puede ser tu Salvador, pero sabes, cuando Jesús todavía no es tu Señor, vos manejás tu guita, vos manejás tu tiempo, vos manejás si querés venir a las barcas, si querés crecer, eso no es Señor. Es tu Salvador, pero todavía no es tu Señor.
Por lo tanto, tengo que pensar, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi casa? Que cuando llego a casa me pongo como el león rugiente, el más malo de todo. Total, en la iglesia puedo ser el buenito o la buenita, pero en mi casa me manejo como se me antoja. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi casa? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Estoy dispuesto a ser un discípulo o un seguidor? El seguidor es el que va atrás, el que va comiendo de las migajas, de lo que cae. El discípulo camina con Jesús todo el día. Camina con Él. Charla con Él. Comparte con Él. Y Jesús le habla a Él. Un discípulo. ¿Estoy dispuesto a ser discípulo o seguidor? ¿O solo soy otro más que simpatiza con Jesús? Hay muchos simpatizantes en las iglesias, en las congregaciones. El simpatizante es aquel que no se anima a dar el paso. No se anima a jugarse un poquito más. Porque ¿qué van a decir? Que voy a la iglesia, que soy canuto, que soy evangélico, soy pastorcito, le entrego la guita al pastor. Todas las mentiras del diablo. Simpatizantes. ¿Eres consciente que el Dios del universo se hizo hombre y te amó a lo sumo, a lo máximo? Nadie te va a amar más que Jesús, nadie. Ni tu esposa, ni tu novia, ni tus hijos, ni nadie. La obediencia al Señor Jesús nos tiene que motivar a imitarlo. Esa obediencia de Jesús allí en el huerto que le dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, es lo que yo tengo que imitar. Señor, hace tu voluntad y no mis deseos. ¿Soy capaz de darlo todo por Jesús? ¿Sabes? Hay veces, y yo últimamente vengo enseñando mucho acerca de esto porque sé que el enemigo ha trabajado muchísimo en esta área. A veces nos cuesta ofrendar. A veces nos cuesta diezmar. A veces nos cuesta pactar. ¿Por qué? ¿Quién te da? Si te cuesta, hacete la pregunta. ¿El Señor es dueño de mis recursos? Y vos sabés, como siempre te digo, yo jamás te voy a pedir plata. Pero quiero que te vayas bien. Y la obediencia es el secreto. Y el diezmo no es del Antiguo Testamento. La Biblia es una sola. Las ofrendas, los pactos, las primicias, todo está encerrado en una sola palabra, la Biblia. ¿Le servís a Dios en gratitud? ¿O a veces lo hacemos a regañadiente? El dinero que llega a tus manos, ¿cómo lo administras? ¿Quién es el Señor de tus finanzas? ¿Cómo administras lo poco o lo mucho que Dios te da? ¿Sabes? A veces nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones porque Dios nos ha hecho libre. Y a veces nos equivocamos tanto que vivimos endeudados. Porque no hemos consultado al maestro. Señor, ¿tengo que comprar esto? Dios provee. Y ustedes saben perfectamente que nunca vas a escuchar de este púlpito que te estoy pidiendo plata para algo. Dios bendice cuando reconocemos que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Entonces, ¿cómo administras tus recursos? ¿Quién es el Señor de tus finanzas? ¿Sos obediente a lo que Dios te está pidiendo? Este mensaje estaría incompleto si no te digo estas cosas.
Porque Cristo murió y resucitó para que seas libre y disfrutes la vida. Si no la estás disfrutando, pregúntate por qué. Si no te digo esto, yo como tu pastor estaría en falta. Recuerden que es pecado, dice Santiago 4:17, escucha, que es pecado saber que se debe hacer y no hacerlo. Muchas veces no podemos ser bendecidos porque yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Y Dios no te puede bendecir en desobediencia. Si no tienes intimidad con Jesús, si no le buscas, si no tienes tiempo con Él, ¿cómo te vas a enterar de sus planes? Se te cierran las puertas sobre tu vida y yo no quiero que eso te pase. Yo como tu pastor, algunos son conscientes de que dejan de venir y yo sigo golpeando, porque no quiero que te vaya mal. No quiero que te vaya mal. Y a veces te dejas de congregar y yo sigo, ¿sabes qué? Golpeando porque quiero que te vaya bien. Jesús vino para que seas libre y no te esclavices por desobedecer. Te dije al principio que quería correr el velo para que estas Pascuas sean totalmente diferentes. La Pascua tiene mucho que ver con la obediencia. Jesús fue obediente a lo sumo. Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Cómo no imitarlo? Yo llevo más de 40 años conociendo al Señor. Me he equivocado muchas veces. Pero trato de hacer lo mejor posible para Él. ¿Por qué? Él me compró. En esta Pascua y este día de resurrección, tiene que haber un antes y un después en tu vida y en la mía. Si amas a Dios, te recomiendo que seas obediente con Él. Así que hoy es un día de libertad. Si hoy Dios te habló y te das cuenta que hay cosas que no estás haciendo bien o estás desobedeciendo, sabes lo que tenés que hacer. Confésaselo a Él. Decirle, Señor, veníamos mal, estoy haciendo las cosas mal. Te pido perdón y quiero hacer las cosas bien. Y ponete a cuentas con Él. La obediencia es lo que te lleva a un nivel superior, a nivel espiritual superior. Y te abre nuevas puertas. Eso es la Pascua. Dejar de ser esclavo para ser libre. Dejar de ser desobediente para ser obediente. Esta noche, a lo mejor no te vas a acordar de muchas cosas. Con que te acuerdes de esta última frase que te voy a decir, va a ser de mucha bendición. Honra a Dios con tu vida. Camina las calles de donde te muevas honrando a Dios. En forma integral. No solo en forma de venir a la iglesia. Forma integral. Y Dios te va a bendecir. Te va a ensanchar las estacas de tu tienda para que crezcas, para que te vaya bien. Por favor, cierra tus ojos. Yo creo que Dios te ha hablado. Habla con Él ahora. Después vamos a compartir la cena del Señor.